Visión de Daniel, el macho cabrío. Llegamos al 8º capítulo del libro de Daniel, donde se desarrolla la visión del profeta sobre el carnero y el macho cabrío. Esta visión, revelada a Daniel, registrada por él mismo, se presenta como una profecía clara y literal que ha generado debate entre los críticos. Al observar su cumplimiento histórico, algunos argumentan que el libro de Daniel fue escrito en una fecha posterior a la época del profeta, basándose en la naturaleza sobrenatural de la profecía, la cual ellos rechazan. Sin embargo, mantenemos la perspectiva de que este libro fue escrito por Daniel alrededor de los años 600 a.C. El capítulo 8 comienza situándonos en el tercer año del reinado de Belsasar, mientras Daniel se encuentra en Susa, la capital del reino de Elam, ubicada al este de Babilonia. Es importante destacar que Susa fue una ciudad significativa tanto cultural como políticamente, rivalizando con Babilonia en su esplendor cultural. 2 años después de la visión de las 4 bestias en el capítulo 7, Daniel tiene esta nueva visión en Susa, junto al río Ulai. En esta visión, Daniel ve un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, representando al imperio medo-persa que sucedió al imperio neo-babilónico. Este simbolismo refleja la ascendencia de Persia sobre Media en la configuración del imperio. Históricamente, la unión de medos y persas bajo Ciro el Grande fortaleció el poder del imperio medo-persa, con Persia emergiendo como la potencia dominante. Esta visión reitera lo que se reveló anteriormente sobre la segunda bestia en el capítulo 7, donde Persia se describe como el lado más alto y dominante, comparado con Media. Así, tanto la visión de Daniel en el capítulo 7 como la del carnero en el capítulo 8 subrayan el liderazgo persa como la fuerza principal en el imperio medo-persa. Los monarcas persas consolidaron su predominio y ejercieron una mayor influencia sobre los medos, llevando al imperio a su apogeo. Así, el carnero con 2 cuernos, siendo uno más prominente que el otro, simboliza el imperio medo-persa, con una posterior supremacía de los persas. En el versículo 4, Daniel observa cómo el carnero embiste hacia el oeste, norte y sur, lo cual se relaciona con las 3 costillas en la boca del oso descritas en Daniel 7:5. La unión de medos y persas formó un poderoso ejército que no encontró rival en su expansión, llevándolos a la arrogancia y creyendo que ninguna nación, ejército o deidad podía resistirles. Luego, en los versículos 5 y 7, aparece un macho cabrío que viene del oeste sin tocar el suelo, representando el reino de Grecia, según explica el ángel Gabriel en el versículo 21. Su cuerno notable es su primer rey, Alejandro Magno, quien con su formidable fuerza militar conquistó rápidamente el imperio medo-persa. Alejandro derrotó a Darío III en batallas como la del río Gránico y la de Isos, marcando así la caída del imperio persa. La batalla de Gaugamela, donde el ejército de Alejandro venció significativamente al de Darío, fue un golpe final al poder persa y un punto de inflexión en la historia. Gaugamela, una obra maestra en la técnica militar, representó la mayor victoria de Alejandro Magno, marcando su ascenso a la supremacía mundial a la temprana edad de 24 años. Impulsado por una ambición desmedida, Alejandro avanzó con sus ejércitos hacia la India, un acto que evoca la visión del leopardo con 4 alas en el libro Daniel 7:6. Sin embargo, la grandeza de Alejandro no estuvo exenta de fragilidad, como lo señala el versículo 8. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Qué fue lo que quebró este cuerno? La respuesta no yace en la fuerza de ningún poder humano, sino en la propia mortalidad. A pesar de haber conquistado el mundo conocido de su época, Alejandro fue víctima de una fiebre fatal en Babilonia en el año 323 a.C., a la edad de 32 años. La muerte prematura de Alejandro desencadenó conflictos prolongados para determinar el destino de su vasto imperio, tal como profetizó Daniel. Finalmente, el imperio se dividió en 4 partes entre sus principales generales, como lo había predicho la visión. Ptolomeo recibió Egipto y partes de Asia Menor. Casandro, el territorio de Macedonia y Grecia.
Lisímaco, Tracia y otras regiones de Asia Menor, Seleuco, el resto del imperio que abarcaba Siria, Israel y Mesopotamia. Así se cumplió la visión de Daniel, donde en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, reflejando la realidad de la división del imperio de Alejandro Magno. El relato profético continúa con un evento que se cumplió antes de la primera venida de Jesucristo y se repetirá en una escala aún mayor antes de su segunda venida. La profecía nos lleva a los versículos 9 y 12, donde surge un cuerno pequeño que crece hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno se engrandece hasta desafiar el mismo ejército celestial, derribando parte de él y pisoteando las estrellas. Se alza contra el príncipe de los ejércitos, quitando el continuo sacrificio y profanando el lugar de su santuario. Esta abominación desoladora, referida por Jesús en Mateo 24:15 y Marcos 13:14, se cumplió históricamente en el 160 a.C. El cuerno pequeño, surgido de la división del gran cuerno quebrado, representa a un líder que emana de las divisiones del imperio de Alejandro. Aunque estos pequeños cuernos de Daniel 7 y 8 son individuos distintos, comparten la persecución al pueblo de Dios. El cuerno pequeño de Daniel 8:9 resulta ser Antíoco IV Epífanes, quien heredó el reino del norte y extendió su dominio hacia el este y el sur, causando estragos en el pueblo judío y profanando el templo de Jerusalén. La arrogancia de Antíoco llegó a tal punto que se enorgulleció desafiando al ejército celestial y despreciando al príncipe de los ejércitos. Aunque logró ciertas victorias terrenales, su soberbia lo condujo a su propia destrucción. Sin embargo, esta figura prefigura a otro que emergerá en el tiempo del fin, el hombre de pecado, descrito en 2 Tesalonicenses 2:4, conocido como el Anticristo. Este último seguirá los pasos de Antíoco, cumpliendo así el destino del cuerno pequeño de Daniel 7:8, en la gran tribulación. Volviendo a Antíoco Epífanes, su persecución del pueblo de Israel no se limitó a conquistarlos militarmente, como otras potencias lo habían hecho antes. Su objetivo era erradicar su religión y eliminar su cultura. El versículo menciona cómo fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Antíoco no destruyó físicamente el templo, pero lo profanó ofreciendo cerdos en su altar y erigiendo un altar pagano en lugar del altar del sacrificio, dedicado al dios Zeus. Este acto profanó el santuario de Dios y detuvo las ofrendas. Además, intentó helenizar a los judíos, forzándolos a abandonar la ley de Dios y adoptar la cultura griega. Así obtuvo el control sobre el pueblo judío, como lo indica el texto al decir, le fue entregado el ejército. Aunque hubo una resistencia liderada por los macabeos, Antíoco logró consolidar su poder en Israel. Su título Epífanes significa ilustre o manifestado, y en sus monedas se le asociaba con el título de Dios, proclamándose así como Dios ilustre o Dios manifestado. Continuando con los versículos 13 y 14, Daniel relata una conversación entre 2 seres celestiales acerca de la duración de la profanación del santuario. Se establece que duraría 2300 tardes y mañanas, equivalente a poco más de 6 años. Este período se cumplió con la purificación del santuario, desde el inicio de las atrocidades de Antíoco hasta la restauración del culto bajo el gobierno de Judas Macabeo. Sin embargo, este cumplimiento histórico con Antíoco fue solo parcial. Jesucristo posteriormente hizo referencia en esta misma profecía, señalando hacia una nueva época de tribulación para la nación judía. En Mateo 24:15, Jesús habla de la abominación desoladora mencionada por Daniel, marcando así el inicio de la gran tribulación. Este periodo futuro será. Continuemos leyendo los versículos 15 y 19. Mientras Daniel consideraba la visión y la procuraba comprenderla, se le apareció uno con apariencia humana y una voz desde las riberas de Ulai clamó: Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel se acercó a Daniel y cayó postrado, pero Gabriel lo animó a entender, pues la visión era para el tiempo del fin. Daniel quedó aturdido en la tierra, pero Gabriel lo levantó y prometió revelar lo que sucederá al final de la ira.
Gabriel aseguró a Daniel que la visión era para el tiempo del fin, lo que plantea un problema para algunos, ya que los eventos hasta el versículo 14 fueron cumplidos en el pasado, particularmente durante el reinado de Antíoco Epífanes. Sin embargo, el término tiempo del fin se refiere comúnmente al fin de los tiempos, lo cual no se cumplió antes del nacimiento de Jesús. Este cumplimiento dual sugiere que Antíoco Epífanes prefigura al anticristo del fin de los tiempos. La visión de Daniel apunta al tiempo cuando el pueblo de Dios será sometido a grandes tribulaciones. La abominación desoladora se levantará, provocando desastres y destrucción, persiguiendo al pueblo santo con astucia. Este adversario se alzará contra el príncipe de los príncipes, pero será derrotado no por mano humana. Este pasaje recalca la duración y la gravedad de la tribulación que se avecina, una época sin igual en la historia. Los versículos 20 y 22 explican los símbolos del carnero y el macho cabrío, representando a los reyes de Media y Persia y al rey de Grecia, respectivamente. El cuerno grande es Alejandro Magno, el primer rey griego, cuya muerte dio paso a 4 reinos menores. Luego, en los versículos 23 y 25, se describe el ascenso de un rey altivo y astuto, quien causará estragos y perseguirá al pueblo santo con engaño y violencia. Aunque se levante contra el príncipe de los príncipes, será derrotado por intervención divina. La visión culmina con Daniel sintiéndose quebrantado y enfermo, incapaz de comprender completamente su significado. Su reacción subraya la gravedad y la dificultad de lo que está por venir, pero también resalta la necesidad de confiar en la soberanía de Dios y de mantener una actitud humilde ante las revelaciones proféticas. La experiencia de Daniel nos recuerda que recibir la revelación de la palabra de Dios puede ser impactante y desconcertante, especialmente cuando se trata del juicio divino sobre el pecado. Además, nos insta a ser prudentes en nuestra interpretación de la profecía, reconociendo que no siempre entenderemos todo completamente y que la humildad es esencial en nuestro estudio de las Escrituras. Mi hermano querido, te animo a continuar buscando de Dios y su palabra, la cual es vida eterna. Dios espera con ansias que te acerques a Él. Abre tu corazón y escucha con atención sus sabias enseñanzas. Hasta la próxima, mi querido hermano.